Vamos a repasar un poco cómo se hace el comentario de texto. No voy a hacer la introducción ni la conclusión porque esto es la parte teórica, pero sí voy a centrarme en lo que es exactamente el texto. Lo primero de todo es decir que la Constitución Española de 1812 está hecho por el Consejo de Regencia del Reino, el cual sustituye al rey, al cual consideran prisionero del rey francés, tal y como dice el preámbulo de la Constitución, y en su ausencia y cautividad de la regencia del reino. Bien, estas Cortes Generales decretan ¿el qué? Una constitución política para la monarquía española. ¿Vale? Es decir, las Cortes se otorgan la soberanía nacional, tal como dice el artículo 3. La soberanía reside especialmente en la nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. ¿Qué es la nación? La nación es las Cortes, es decir, la representación de todos los ciudadanos. Las Cortes, según la Constitución de Cádiz, se convocan mediante sufragio universal masculino indirecto. Bien, esta soberanía nacional pone en jaque el absolutismo, ya que el rey pierde gran parte de su poder, no podrá dictar leyes a su antojo, no podrá sancionar las leyes a su antojo. Bien, el artículo 4 dice que la nación, es decir, las Cortes, están obligadas a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, propiedad y los demás derechos legítimos. Bien, ¿qué significa este artículo? Este artículo significa que se pone fin a las divisiones que había en la sociedad por medio de los estamentos. Ya no habrá una justicia para los privilegiados, una justicia para los privilegiados, no habrá una diferente fiscalidad según el estamento, sino que cambiamos de una sociedad estamental a una sociedad de clases que podríamos definir sociales. Es decir, pertenecerás a una clase alta o una clase baja según tus ingresos, según tus propiedades, pero no según tu nacimiento. Además, se pone fin ¿a qué? Se pondrá fin a los gremios con la libertad de empresa. Es decir, los burgueses podrán desarrollar manufacturas, podrán enriquecerse. Además, no solo hay esto, sino que aunque se considera que la sociedad española y que el Estado es cristiano, es un Estado confesional, en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad, estos derechos fundamentales, estos derechos legítimos, incluyen el derecho de pensamiento y el derecho de opinión, con lo cual supondrá un ataque contra la Inquisición que desaparecerá. La división de poderes queda muy clara en los artículos 15, 16 y 17. En el artículo 15 dice que la potestad de hacer leyes reside en las Cortes, es decir, los representantes elegidos por la nación, y el rey. ¿Qué significa esto? Significa que el rey puede proponer leyes a las Cortes para que éstas las pongan en consideración, las voten. Ojo, el rey no pierde todo su poder, tal como dice el artículo 16, ya que el artículo 16 dice que la potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que las leyes han sido aprobadas por las Cortes, el rey es el que las pone en marcha, el rey es el que las aprueba de forma definitiva. ¿Qué significa esto? Que el rey no pierde todo su poder, sino que sigue conservándolo, ya que puede vetar las leyes durante un periodo de tiempo, durante esas leyes no entrarán en vigencia, y además, para volver a aprobarse, tienen que volver a ser discutidas por las Cortes. Y finalmente, el artículo 17 dice que la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley. Es decir, se elimina estos tribunales, que podían ser más nobiliarios, estos tribunales dirigidos o elegidos directamente por el rey, sino que ya son hechos por una ley. Acaba con esta división de justicia según el estamento. Como vemos, el artículo 15, 16 y 17 nos refieren a la división de poderes que ya trata Montesquieu, y en contexto podemos decir que la Constitución Española de 1812 o Constitución de Cádiz es una constitución muy avanzada para su tiempo y muy liberal, al reconocer el sufragio universal masculino, que no volverá a verse en España hasta prácticamente el año 1890. Hay que ir con cuidado. Esta Constitución tendrá una vigencia muy breve, entre 1812 y 1814, el final de la Guerra del Francés, y
la llegada de Fernando VII, el deseado, al cual se le hace entrega el manifiesto de los persas por parte de los nobles cuando desembarca en Valencia, y que pone en suspenso la Constitución, y luego entre 1820 y 1823, durante el trienio liberal provocado por el pronunciamiento de Riego, en el cual el rey saboteará algunas de las leyes que quieran aprobar las Cortes mediante el derecho de veto.